La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos hoy al programa Fe sin Barreras, como todos los días de lunes a viernes. Estamos muy contentos, muy felices de poder transmitir este programa que nos enseña a nosotros a vivir cada día más y mejor en lo que es la esencia de la vida del hombre espiritual. Muy bienvenidos mis hermanos y mis hermanas que están en diferentes plataformas, que comienzan a unirse en todas las plataformas existentes, ¿no? Quiero agradecer infinitamente a Dios también por aquellos hermanos que están en sintonía, en que puedas tener un momento de poder compartir con aquellos hermanos y hermanas en todo lo que es tus contactos, hombre. Sabes que a veces nosotros queremos ayudar a las personas y no sabemos cómo hacerlo. Y la verdad, la única mejor manera que existe de ayudar a una persona es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Aquello que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a nosotros una vida nueva, completamente nueva. Y aquellos los cuales hemos descubierto, se nos ha revelado que esa vida nueva está ahorita vigente para todo aquel que crea en el Señor Jesús. Pero tiene la vida nueva que Dios nos dio, es una vida que nosotros tenemos que aprender a desarrollarla y ponerla en práctica todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días estamos vivos, ¿sí? Y eso hace un parteaguas entre lo que es la vida que Dios nos dio, esa vida nueva que Dios nos las dio para vivirlas dentro de un reino. Y ese reino es el que Dios constituye aquí en la tierra, separado de lo que es el reino de las tinieblas. Nosotros ahora pertenecemos a Dios, somos de Dios. Y Jesús habló sobre algo muy impresionante que antes de irse, en Juan 14:26 dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará las cosas, todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjate, dos factores que tiene la función de la persona del Espíritu Santo en nosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Veamos el ministerio de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos va a enseñar, pero vemos que Él habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Por eso es bien importante que sepamos que la obra o el trabajo de la persona del Espíritu Santo es en nuestro espíritu.
Dice la Escritura, porque es muy importante que entendamos que lo que estamos hablando pertenece al reino de Dios. Sí, cuando Cristo empieza aquí en la iglesia, en la tierra, a hablar, comenzó diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El Espíritu Santo ahora viene a nosotros primeramente cuando nosotros vivimos aquí, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Cuando nosotros oímos el evangelio del reino y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, fuimos transferidos a un reino, fuimos movidos a una plataforma diferente totalmente. Y es ahí donde ahora, en lo natural, tú tienes que razonar, tienes que analizar, los sentidos son los que gobiernan totalmente cuando tú estás en el terreno natural. Pero cuando tú estás en el reino de Dios, necesitas vivir conforme el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Por qué? Porque es el único que puede hacer que entendamos las cosas que pertenecen al reino de Dios. Yo sé que este tema es un tema que nos los han dado de una manera que es muy difícil, pero realmente no lo es difícil. Todo es posible para un tipo de persona, dijo Jesús, para el que cree. Hoy tenemos muchas personas que creen en esto, creen en aquello, creen en lo otro, y hay de todo creyendo. Y hay muchas personas que por ver esa confusión de mucha gente que no cree en el reino de Dios, toda persona que no cree en el reino de Dios aquí en la tierra va a vivir una religión. No importa que sea una denominación llamada como se llame. Entonces, ese es el punto fundamental, porque es primeramente, el mismo Jesús lo dijo. Yo quiero decirles a ustedes que me están sintonizando, y antes de seguir quiero saludar a Carla Rodríguez, Leonor Álvarez, bienvenidos. Romántico 1, 2, 3, 4, 5. Ándale, tenemos un romántico. Bueno, a todos los que se están uniendo, a mi amada esposa, muy bienvenida, amor. Qué bueno que estás en sintonía de Fe Sin Barreras, un programa que edifica la manera de vivir, porque nos informa, nos da información que ahí no para. Usted tiene que hacer su propia investigación, porque si no investiga, usted va a caminar por un sendero equivocado, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad que yo vivo, Phoenix, Arizona, que vivimos, donde está la emisora, Phoenix, Arizona es en el país de Estados Unidos, y me dicen: ¿por qué dice eso, pastor? Porque hay personas que están en otra parte del mundo que, pues, ¿dónde está Phoenix? ¿Qué país es? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me hablas de una comunidad de Grecia o del África o de, vete a saber, y no dicen el país que es. Bueno, pues lo menos todos sabemos los países, ¿no? Pero si a mí me dicen Grecia, bueno, ya sé que está en Grecia. Es una comunidad de Grecia, ¿no? Por ejemplo, una comunidad de Italia, ¿no? Que se llama Frascati, ¿no? Si yo te digo allá en Frascati, ¿cuál Frascati? ¿De dónde es? ¿No? Es en Italia. Ok, bueno, ya tengo. Y eso es lo que uno tiene que saber. Y se los digo que aquí en esta ciudad hay una calle que une lo que es las avenidas para el west, son avenidas. Para el lado contrario del west, la calle se llama Central. Para el west está lo que es avenidas, y para el lado contrario son calles. Entonces cuando a mí me dicen es en las avenidas, pues yo ya sé que está de este lado de la calle que divide la ciudad. Y es muy importante saberse ubicar. ¿Por qué? Porque ahora ustedes utilizan el aparatito para poner la dirección, ¿no? Pero si usted pone una dirección que
que deber de poner norte pone sur, ¿no? Usted se va a perder, aunque haya puesto correctamente el nombre, usted haya puesto toda la información, pero si usted puso incorrectamente, si era west o east, ¿no? Se va a perder. ¿Por qué? Porque la dirección está incorrecta. Lo mismo sucede en el conocimiento bíblico. Aquí tenemos que saber que la autoridad máxima que de la palabra de Dios es el mismo Dios. El proyecto de Dios fue enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Ves? Sino que tenga la dirección correcta como va a conducirse en su vida. Y hoy tenemos a mucha gente confundida con tantas ideologías y corrientes doctrinales donde no, Jesús, al que Dios envió, es uno nada más, a Jesús, y le dijo, ¿sí? Y lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora nosotros tenemos que entender que muchas personas se han denominado espirituales en el mundo, pero ellos fueron surgidos de aquí, de esta comunidad. Surgieron de aquí, del mundo, mas no tienen en ellos lo que es el nombramiento o el mandato del Padre Celestial, Creador del universo. Porque solamente un solo Dios creó el universo. Este Dios que nosotros estamos enseñando actualmente. Y te estoy invitando a que te des el tiempo y la importancia de poder entender lo que es realmente la palabra de Dios y la puedes disfrutar. Estoy hablando de la importancia que Dios da al plan de Él. Y el plan de Él, enviando a su Hijo a la tierra, lo hizo Él por medio de la persona del Espíritu Santo que obró en María. Por obra del Espíritu Santo entró el ser espiritual, que es Dios, entra a un cuerpo físico. ¿Sí? Y ahora Cristo nace, crece y se desarrolla bajo los principios de Dios. Y Dios establece algo muy impactante, que el mismo Jesús lo dijo en el momento que Él empezó a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús fue el que estableció el reino de Dios aquí. Había un reino en la tierra en ese tiempo. Y viene Cristo y comienza a gritar a la humanidad que vivía en el reino: arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ahora ya no era un solo reino, ahora estaba otro reino. Nosotros que vivimos por lo menos aquí en América nos damos cuenta que nosotros no hemos tenido una cultura de un reino. Y esto lo digo ¿por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de entender que Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. Y ahora nos estamos dando cuenta que es un reino del cielo, aquí en la tierra, actualmente. Y eso lo ignora muchísima gente. Creen que aceptar a Cristo, ir a una iglesia es ser cristiano.
No, porque Él establece primero y dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Primero busca el reino de Dios. Hay principios dentro del reino que si usted acepta a Cristo sin el reino, usted está viviendo una vida confundida, una vida donde va a vivir condenación, donde va a querer usted con su esfuerzo ganarse lo que en el reino ya lo tenemos. Aleluya. Si tú perteneces al reino como hijo del rey, pues te tienes que meter en la cabeza que no te falta nada. Pero sin embargo, si tú no crees, tú vas a querer lograr las cosas. Yo fui uno de ellos, por eso te lo estoy diciendo cuando no entendía yo que el plan de Dios es busca primeramente el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios es saber quién lo establece, número uno. Fue Jesús el que lo establece. Y fue el que nos dijo, primero mi reino. Pero hoy hablé de esto como anticipadamente para entender que cuando Cristo termina su proyecto aquí en la tierra, Él terminó. Él determinó y acabó con toda la maldición que Adán, ¿sí?, trajo a la humanidad. Antes de que Adán pecara no existía el reino de las tinieblas, donde nosotros estábamos antes del pecado. ¿Dónde estábamos? En el jardín del Edén. Pero Adán y Eva, sabemos la historia, fueron echados fuera y el diablo empieza a usar a la humanidad. ¿Por qué? Porque ahora la humanidad estaba indefensa, estaba separado de la comunión con Dios. Y desde entonces el diablo empezó a controlar lo que es la carne del hombre, la voluntad, la inteligencia, los deseos, las emociones. Fueron manipuladas por años y años y años. Y fíjense cuántas culturas ha habido, cuántas ideologías ha habido, ¿verdad? Nomás suéltele rienda a la imaginación un poquito, te vas a dar cuenta que ha habido muchas culturas y muchas ideas locas. Y en cada continente tenemos, en culturas vemos tantas ideologías, corrientes religiosas, ¿sí? En la India, en África, en todos los países del mundo, verás qué curioso. Existen corrientes religiosas de toda índole. ¿Por qué? Porque muchas personas atribuyen, al no sé por qué, pero así se ha dado. Pero yo te estoy informando que detrás de cada cultura equivocada, cada ideología, cada creencia ha sido movida, podríamos decir, influenciado por el diablo. Por ejemplo, yo puedo hablar de la cultura azteca. Ellos adoraban al dios Sol, al dios Luna, hacían sacrificios. Y todos tienen algo en común. Todos hacen sacrificios. ¿Por qué? Porque el que quiere ver sangre y el que quiere sangre, ¿con qué vencieron a Cristo en la cruz? Con la sangre, con el derramamiento de su sangre. Él fue, oiga bien esto, el sacrificio perfecto. Jesús fue el sacrificio perfecto. Entonces vemos que todas las culturas demandaron sangre.
todas las religiones, ideologías de todos los siglos y tiempos crearon y tienen la misma tendencia, con diferentes, podríamos decir, imágenes o diferentes lugares específicos para adorar a sus dioses. Pero Jesús dijo, arrepiéntanse. Hace 2000 y pico de años que Él vino a la tierra y dijo, arrepiéntanse. Dejen eso. Arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, una vez que tú entiendes eso, que sabes eso, ¿por qué crees que Dios, el mismo Jesús nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido? Porque una vez que tú aceptas que vas a estar dentro de un plano, de un reino, hay otro gobierno, hay otra justicia, hay otros principios divinos que están por encima de todas las culturas, ideas, religiones y costumbres que han existido al paso de los años. ¿Por qué? Porque en cuanto viene Cristo Jesús, lo demuestra. ¿Quién es este que aún los demonios se le sujetan? ¿Por qué? Porque antes no podían. No había la autoridad para hollar serpientes y echar fuera demonios. ¿Quién es este que camina sobre el agua? ¿Quién es este que le habla a la higuera y se seca? ¿Quién es este que sana a los enfermos? ¿Quién es este que coma con los pecadores, con las prostitutas? ¿Quién es este? Bueno, ese es el que vino y dijo, fíjate lo que dijo, el que cree en mí, aún cosas mayores hará en mi nombre. Ahora, hay muchos cristianos que dicen, yo creo en Jesús, pero ni idea tienen que el mismo Jesús dijo, primero es mi reino. Primero ubícate en la cultura de mi reino. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a revolver las cosas. Vas a querer tú hacer las cosas que ya Dios ya hizo en el reino. Toda la provisión divina que un hombre necesita. Todo precio que se pagó por enfermedades, por la ruina, por la escasez, todas las ya están en el reino. Si tú no te haces miembro del reino, tú no vas a poder disfrutar. ¿Por qué crees que la Escritura nos dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho? ¿Quién es el que te va a decir, busca primeramente el reino? El Espíritu Santo. Porque si vemos en las mismas escrituras, en Juan 14:16, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Consolador. ¿No es un consuelo saber que ahora estar en Cristo, en su reino y vivir bajo sus principios, no es lo mismo a que tú tengas que ir a hacer muchas cosas para luego obtener cosas? A que tú recibas, que y entres al reino y nomás recibas lo que te pertenece. Todos hablamos de la fe, pero la fe de Jesús está en Jesús. Él es el autor de Jesús. Yo estoy comprendiendo que muchos de nosotros necesitamos entender que la fe de Jesús está en nuestro espíritu. Hermano, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te aseguro que nosotros tenemos que darnos cuenta que la fe viene a revelarse a nosotros
por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe está fundada en la palabra y ahora el autor de la palabra está en tu espíritu. Os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice la Escritura, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu Santo. Entonces hoy tenemos en día millones de cristianos, millones de personas yendo a iglesias que necesitan reubicarse en Cristo y entrar al orden que Cristo los va a guiar cómo se vive dentro de su reino. Juan 16:7 dice la Escritura, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Fíjate, ahora está hablando del mundo, de pecado. ¿A quiénes? A nosotros que vivimos en el mundo. El Espíritu Santo me convenció a mí, no de lo que hacía, de aquellas cosas que son pecaminosas, mentir, robar, fornicar y todo lo que tú ya sabes, ¿sí? Ahí dice la Escritura en Juan 16:7, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo. Todos los que hemos recibido a Cristo hemos sido convencidos por el Espíritu Santo, aunque niegue esa persona, fíjate bien, al Espíritu Santo. Dices tú, ¿pero cómo? Hay gente que porque la organización donde está metido, ¿sí?, le dice que necesita que haya un mover glorioso para que la persona del Espíritu Santo entre a su vida. Óyeme, si el día que oyó el Evangelio del reino aceptó a Cristo como el Señor y Salvador, y él dijo, yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador, en ese momento Dios, en su omnipotencia, te convenció a través de la persona del Espíritu de la realidad de Jesús. Fíjate qué tremendo. Pero como nosotros ignoramos hay tanta ignorancia que las mismas instituciones, fíjate, te lo digo por esto, mira, yo tuve un pastor que él iba a una iglesia bautista en aquellos años. Yo nunca estuve en una iglesia bautista, pero hay muchas denominaciones. Pero en esos años, te estoy hablando más de 50 años, ese pastor un día estaba orando en el altar, dice. Y de repente él empezó a orar en lenguas. Y en cuanto comenzó a orar en lenguas, vinieron dos diáconos de la iglesia y lo levantaron de los brazos y se lo llevaron a la oficina. Y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y el hombre no podía hablar en el entendimiento. El hombre seguía hablando en lenguas. Y bueno, pues le dijo el uno al otro, pues tú quédate aquí, tú cuídalo y yo me voy a meter al servicio. Ahí cuando comience a hablar bien, pues hablamos con él. Porque no se callaba, seguía orando en lenguas, seguía orando en lenguas. Y de repente, yo pienso que un tiempo determinado el hombre se quedó viéndole al hombre que lo cuidaba y le dice, ¿qué pasó? No, pues te trajimos para acá para que nos digas qué te está pasando. ¿Por qué estás hablando así? No sé, le dijo.
Yo nomás comencé a orar como oro toda la vida y comencé a fluir, a hablar de eso, pero yo no tenía el control. Y no sé qué es eso. Entonces cuando vinieron, ya los diáconos se juntaron con él y el pastor y le dijeron, mira, las lenguas ya no existen. Eso que te pasó a ti, pues se nos hace muy raro, pero ya esas lenguas fueron cuando descendió por primera vez el bautismo con el Espíritu Santo. Hablaban en idiomas, pero eso que tú hablabas, que no saben ni qué idioma es, ya no es para ahora. Y comenzaron a decirle todo lo que esa denominación en aquellos años, no sé ahorita, enterraron en él lo que el fenómeno de lo que el Espíritu Santo hizo en ese hombre, el bautismo con el Espíritu Santo. Lo bautizó y comenzó a orar. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y comenzó a orar en otras lenguas. Entonces, no hay idiomas, es lenguas angelicales. Yo no sé qué hablo cuando hablo en lenguas, pero sé que mis lenguas, Dios las entiende, 1, y 2, yo me edifico en mi espíritu. Ejército de Amor, nuestra iglesia, siempre los martes, si tú gustas, vente a orar en lenguas. Termina la alabanza y comenzamos a orar en lenguas hasta que el servicio se termina. Practicamos la edificación en el Espíritu, las cosas que pertenecen al Espíritu, que gracias a eso yo te puedo estar hablando de estos temas, porque antes no sabía ni para dónde quedaba la izquierda y la derecha. Esto ha venido por el Espíritu Santo. Y la gloria es de Dios. Es del Padre, es del Hijo y es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto viene por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Volviendo a la temática de lo que hace la persona del Espíritu, convencernos del mundo en el mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado, dice. ¿Cuál es el pecado de toda la gente que está tanto en organizaciones como los que no van a ninguna organización? El pecado es que no creen en Jesús. ¿No han oído ustedes que dicen, esa gente es muy mala, se va a ir al infierno? ¿Sabía usted que la gente no se va a ir al infierno porque es mala? La gente se va a ir al infierno porque negó a Jesús. Negaron el reino. Hágase mi voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Para poder vivir la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, usted necesita pertenecer al reino. Si no, no. Y yo sé que la mayoría fuimos miembros activos de la organización más grande de religión que hay en el mundo, que se denomina católica. Ahí nos enseñaron el Padre Nuestro y lo recitamos como no te imaginas. Y ahí dice, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahora, en el cielo no anda nadie con odio. Usted no va a encontrar en el cielo un homeless. Alguien que... ¿Usted sabe qué son los homeless? Las gentes que viven sin hogar, que viven en la calle, que dentro de los Estados Unidos, yo no le llamo homeless a la mayoría que andan en las calles. Creo que el 90% que andan en la calle es de adicciones. El otro resto sí, hay gente que de veras no practica vicios, no nada, pero sí tiene problemas mentales, o otro porcentaje, y otro porcentaje de repente perdió todo por una demanda, un conflicto legal, y ha tocado a personas que están pasando por situaciones y ni modo, viven unos que se quedaron con un auto, viven adentro del auto y así viven, ¿no? Entonces estamos hablando de que principalmente
el único que convence de pecado. ¿Cuál es el pecado? No tener a Cristo como Señor de tu corazón, el Señor de tu vida. Él es la puerta. La puerta es Jesús. Y nadie viene a Jesús si el Padre no se lo da a Jesús. O sea que todo está orquestado por Dios. Pero el trabajo que tu servidor y mi esposa y todo el equipo y Radio Vital y todos los miembros del Ejército de Amor estamos haciendo es que traer a multitudes a que vivan dentro del reino, que vivan la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque todos queremos alcanzar el cielo. Fíjate, así nos enseñó la religión. Y en cuanto tú recibes a Cristo, tú tienes al autor del cielo aquí. ¿Por qué? Porque usted lo confiesa con su boca y cree con su corazón que Jesús ahora Él es el Señor de su vida. Entonces, ya no vives tú, te desapareces tú, aparece Él. Ahora se fusiona tu vida con su vida. Ahora la vida tuya se fusiona, son uno. ¿Por qué? Porque ahora yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí por el Espíritu Santo. Porque acuérdate que la omnipotencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son tres, pero es un Dios. Y es omnipotente. ¿Por qué puede hacer eso? Porque es el único que tiene esa naturaleza. Es omnipotente. Ahorita está conmigo aquí y allá está contigo. Así es, Bethany. Un saludo para ti muy especial. Para Coco. Para los que están en vivo en las otras plataformas. Aquellos que me están escuchando en Radio Vital. En cualquier parte del mundo que se encuentren. Les amo. Profetizo que eres parte de una generación y en la verdad yo respeto lo que piense cada persona, pero no acepto lo que muchas personas dicen porque no concuerda con la palabra de Dios. Todo lo que no concuerda con la palabra de Dios no es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, si tú, mira, nomás piensa en ti. Cuando alguien sabes que dijo que tú dijiste algo que tú no dijiste, te enojas. Porque tú no lo dijiste. Y eso sucede. Ahora, ¿tú crees que Dios es alguien que está muerto? No, Dios está vivo. Y cada vez que nosotros hablamos cosas que Él no dijo, estamos usurpando la posición de Él. Ay, Dios dice, ayúdate que Dios te ayudará. Escúchame bien. No dice eso en la Biblia. La palabra de Dios es clara. Aquí no estamos para discutir si lo que yo estoy hablando. Yo te estoy leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, para el que tenga oídos y agarre, gloria a Dios. Pero el que no quiere, pues no puedes hacer nada. Esto es para aquella persona que dice, prefiero hacer la voluntad de Dios. Y aquí dice, convencerá. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí te va. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahorita mucha gente confesó a Cristo, pero no creen en lo que Él dice. Y ese es un problemón tremendo, porque se vive engañado. Esa persona que te digo que recibió el don de lenguas, él fue a pedir información a un ministro
donde en esa denominación sí hablaban en lenguas. Y este ministro le dijo, mira, vamos a ir a las Escrituras, y con las Escrituras, si tú tienes al Espíritu Santo, le dijo, realmente el mismo Espíritu Santo te va a revelar qué es verdad y qué no es verdad. ¿Por qué? Porque cuando la persona del Espíritu Santo comienza a guiar a una persona, lo va a guiar siempre por el camino correcto, que es la palabra de Dios, por la verdad. Y toda persona que camina en las ideologías de denominaciones, culturas, costumbres y tradiciones, siempre va a querer alcanzar lo que ya Cristo nos dio. Siempre. ¿Por qué? Porque es el único que tiene facultades para convencernos de pecado, es la persona del Espíritu Santo. El único que tiene facultades, fíjate, dice aquí, cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia, ¿sí? De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Se acabó, ya hizo, él ya nos redimió de toda la maldición. Ahora dice, de juicio, y aquí viene algo maravilloso, precioso. Dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese es un tema muy profundo, pero la conclusión del tema es que vino Cristo y le dijo, a partir de hoy, a mis hijos les doy la potestad y el poder de atar todos tus demonios. Le quitó el poder que él tenía. Y a los que somos sus hijos, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién te convence a ti? La persona del Espíritu Santo. Y vuelvo a leer el versículo bíblico. Antes quiero saludar a mis hermanos de México, Colombia, Estados Unidos, mi hermana Olga, Fabiola en California. Un abrazo, mi hermana. Siga adelante. La fe viene a revelarte lo que ya la fe de Jesús está en tu espíritu. Y eso es lo que trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vives una vida ja. Por eso es muy importante cuando nosotros nos disponemos a conocer primeramente lo que nos pertenece, lo que somos en Cristo, lo que valemos en Cristo. Ese valor que tenemos no es un valor que nosotros nos lo adjudicamos porque usamos Biblia bajo el brazo y corbata, ¿no? Dice la Escritura, por gracia fuimos salvos. Fue un regalo. Ahora hay que saber abrir el regalo y ver todo lo que hay en ese regalo. Que no falta nada para que tú puedas vivir un plan precioso en esta vida, en el reino. Tú puedes vivir en California, puedes vivir en México, puedes vivir allá en Inglaterra, en China, en el Perú, donde quiera. Pero en el reino tenemos lo mismo. Los que vivimos dentro del reino. ¿Por qué tenemos tantas personas peleándose con los diablos? Con los demonios. Donde el Señor mismo nos dice a nosotros, yo no tengo que pelearme con ellos. Yo tengo que darle órdenes a ellos. Vea la diferencia. Imagínate un policía. Está trabajando y de repente ve algo que es ilegal. Y voy a ir a correr con mi comandante, ¿sí? Para ejercer la autoridad que yo tengo. Señor comandante, aquí están dos personas que parece ser que traen un uniforme anaranjado, son prófugos de la justicia. ¿Usted qué piensa? ¿Me da autoridad para...? Va a venir el comandante y te va a agarrar y te va a meter a ti en la patrulla. ¿Por qué? Porque tú no estás ejerciendo la autoridad que se te delegó. Es lo mismo que está pasando con millones. Vienen los demonios y le pican los ojos a las gentes esas. ¿Por qué?
Señor, ata a este diablo. Señor, tú quita a este demonio. ¿Por qué? Es normal, porque no viven dentro del reino. Cuando vives en el reino, tú ejerces un poder, tú ejerces una autoridad que tú tienes. Tú no vas a ver. Aquí dice, mi querida hermana y querido hermano, que no estás de acuerdo conmigo. No tengo ningún problema que no estés de acuerdo conmigo. El problema lo vas a tener tú si no estás de acuerdo con la Biblia. Porque una vez que tú niegas la palabra de Dios, ahí agarraste un cable de alta tensión. Tarde o temprano las cosas se van a manifestar que no van a ser nada gratas a tu favor. ¿Por qué? Porque te denominas cristiano, te denominas esto, te denominas aquello. Y vas a ver que las cosas no funcionan. Quiero saludar a mis hermanos. No quiero dejar de saludar a mis hermanos en aquellas plataformas que es conveniente por estar en TikTok no mencionarlas, pero son todas las que son comunes. Ahí estamos. Usted búsquenos como está indicado aquí en Facebook. Y si usted nos está viendo a través de TikTok, mira, la aplicación puedes bajarla. Es igualito como este logotipo que estás viendo de Radio Vital. Pon Radio Vital en las donde se obtienen las aplicaciones y lo bajas. 24/7 estamos al aire, muy contentos, muy felices con un equipo de radio que tenemos el mismo propósito, y por eso dedicamos un esfuerzo extraordinario, porque sabemos el valor que tiene compartirte lo que te estoy dando ahorita. Dice la Escritura: y yo rogaré al Padre, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Vean a los discípulos el consuelo que ellos tuvieron cuando se encontraron con Cristo resucitado. Al ver que ya no los maravillaban a ellos los milagros que Jesús hizo antes de morir y de resucitar. Ya no los maravillaban que lo vieron caminar sobre el agua. Ya no los maravillaron de ver, no. ¿Sabes? Los maravilló la realidad de que estaban con el Dios vivo. Eso los impactó para siempre a ellos. Vieron que venció a la muerte. Supieron por el Espíritu. Después, fíjate, cuando Jesús se fue 40 días después de la resurrección. 40 días. Ascendió al cielo. Pero les dijo: allá estén juntos en el aposento alto. En un lugar estaban juntos unánimes. No estaban solamente los discípulos. Estaban, no recuerdo, pero eran como 100 personas. En el libro de los Hechos, usted puede encontrar en el capítulo 2 toda la historia, toda la realidad que se vivió en ese momento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Esto está tremendamente maravilloso. Es un tema que se debe de hablar despacito. Cuando me invitan a mí a comer cortes finos, aleluya, un tiboncito, me gusta comerlo despacito. ¿Por qué? Porque tienes que digerirlo despacito, saborearlo. El tibón no mide medio metro, el tibón es un pedacito de no sé cuántas libras, pero te lo tienes que saborear. Estos temas hay que saborearlos, hay que disfrutarlos. Y nosotros, fíjate bien, estamos ahorita escudriñando un suceso que pasó. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos estaban reunidos y tranquilos.
Óyeme, pasaron 40 días con el Señor, resucitado. ¿Tú crees que ellos no iban a disfrutar cada palabra que salió de la boca de Jesús? Imagínate a Tomás, al incrédulo, una vez que se dijo, no, si es el que crucificaron, si es el con el que yo anduve. Yo estuve sentado en la última cena con él. Yo anduve en los pueblos predicando con él. Y de repente descubrir que el que murió no estaba muerto. Es el único que ha resucitado. El único Dios que ha resucitado. Los demás todos los dioses están muertos. No quiero mencionar nombres porque hay mucho y no vale la pena. Es mejor compartirte cosas que yo he vivido. Mira, aquí dice, estaban sentados. A mí me llama la atención que estaban sentados. ¿Por qué estaban sentados? Te voy a decir por el consuelo que tenían ellos. Que Jesús, el Dios vivo, tenía para ellos otro consolador. ¿Qué los consoló a ellos? El descubrir que el Dios vivo, que el Dios que estaba muerto estaba vivo con ellos y estaba en privado. De repente, con la puerta cerrada, se les apareció adentro donde estaban reunidos los 12 primero. Nadie le dijo, ¿cómo entraste, Jesús? No, hombre, los que ya creían sabían que era un Dios omnipotente y omnisciente, omnipresente. Aquel que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, ¿estaba con ellos? Fíjate qué tremendo. Y yo lo hermoso, que ese mismo ahorita está en ti y está en mí. Ese Dios está en nosotros ahorita. ¿Sabes cuánta gente cree en eso? ¿Que va a iglesias? Hermano, eso es algo que da tristeza saber. Que muchas personas hablan de Dios y gritan y todo, pero no creen en la presencia viva del Cristo vivo dentro de ellos. Dice, fíjate, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Según el Espíritu. ¿Sabes? A mí una persona me dijo, es que este tema es un tema como la política. Le digo, si tú aceptaras a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y el Espíritu Santo te guiara, no dijeras esas tonterías. ¿Por qué? Porque lo que está establecido por Dios, nada lo va a cambiar. No me interesa a mí la fama que tenga quien lo diga, como lo diga y cuando lo diga. Lo que a mí me interesa es que aquel que tiene oídos para oír lo que la Biblia dice, y te recomiendo, usa varias versiones para que tú escudriñes y te des cuenta de la verdad. Aquí dice que el Espíritu Santo les daba que hablasen lenguas que según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué diferentes lenguas? ¿Qué idioma? Yo hablo inglés, pero no lo hablo como fluido, como las personas que sí tienen esa habilidad. Mi esposa habla el idioma inglés perfectamente, como habla perfectamente el español. Yo he vivido por muchos años en Estados Unidos, pero yo sí necesito algo en la calle, lo que yo sé, yo hablo mi inglés. Y me doy a entender porque siempre he vivido por muchos años así. Pero lo correcto es hablar lo correcto, ¿verdad? Eso es lo ideal.
pero te estoy hablando de mi condición. No importa que te rías, se vale. Pero una cosa sí te digo. Hay personas que vienen conmigo que son estadounidenses. Y cuando yo les digo que yo también soy americano, se me quedan viendo, me dice, México está en América, le digo. Y se ríen nomás. Oh, yeah, it's true, dicen, es verdad. Y cuando se toca el tema de las lenguas, le digo, fíjate, hay idiomas humanos. Los que hablan inglés, francés, portugués, español, castellano, el inglés, todos los idiomas, ¿no? Pero en el entendimiento, el Espíritu Santo entiende todos los idiomas. ¿Por qué entiende todos los idiomas? Nomás porque es Dios. Pero estas lenguas son exclusivas para Él. Las que nos da, las lenguas que Él nos da, cuando yo oro en lenguas, nadie, ni un demonio puede entender lo que yo hablo. Solamente Él lo entiende. Es el don que dio para todos, el don de lenguas. Lamentablemente muchos ministros que ignoran, no saben que hay otros tipos de lenguas angelicales, que una de ellas es para interpretación de lenguas. Cuando estamos en la congregación y una persona tiene el hablar en lenguas y sabe que hay interpretación de esas lenguas, porque es un don especial para interpretación. Por eso hay las religiones que no están dentro del reino, han inventado lo que ellos creen con la capacidad intelectual, porque lo hicieron sin el Espíritu Santo. Lo hicieron en la carne. Ahora, en todas las religiones les conviene que haya, fíjate bien, les conviene que haya ignorancia de la persona del Espíritu Santo, porque la gente que despierta espiritualmente ya no quiere nada que no sea genuino. La prueba está, y tengo aquí a mi hermana Olga Fabiola. Un día le voy a pedir que me mande su testimonio en audio. El otro día me lo platicó cortito, así que llegó a nuestra iglesia. Dice que porque unas primas la trajeron, y dice que su mundo, ¡pum!, se volteó. O sea, de repente dice, todo cambió en mi vida. Y eso fue obra del Espíritu Santo. Es que vino a la iglesia Ejército de Amor, hermana. No. Usted abrió su corazón y el poder del Espíritu Santo obró y usted se conectó. Ya no vive en la ciudad de Phoenix, Arizona, ya vive con los millonarios de California. Y sin embargo, ella sigue buscando. ¿Por qué cree que está conectada ahorita? ¿Por qué le interesa? Hay algo dentro de ella que dice, quiero estar viviendo esta realidad del reino de Dios. Hermanos, yo veo que Jesús estableció su reino aquí en la tierra y la gente se quiere ir al cielo. Cristianas se quieren ir al cielo, pero no quieren entrar al reino. Y todo el que niegue el reino no va a poder ir al cielo. Pastor, ¿qué dijo? No, pues nunca creíste. Es que todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, no vino a poner reglas al reino de Dios. Ya está. Es como la persona que venga de otro país a Estados Unidos y diga, voy a cambiar las reglas de aquí. Cállate la boca. En menos de lo que tú te imaginas, ya estás guardado en la casa de la risa. ¿Por qué? Porque ya está establecida la Constitución de los Estados Unidos y llega el momento. Existe una Constitución de los Estados Unidos, ¿sí o no es cierto? Bueno, ahí está cómo opera el gobierno federal, el gobierno estatal, las comunidades, todo está ahí.
porque es la Constitución. Bueno, usted si no sabe cuál es la Constitución del reino de los cielos aquí en la tierra, se la presento. Los que no están viendo, están escuchando, estoy levantando mi Biblia para que la vea. Porque ahí es la Constitución. Y de postre un ladito ahí, si quieres saber todos los beneficios que tú tienes como heredero de nuestro Señor Jesucristo, toda tu herencia, todo lo que te pertenece, que está en el reino de Dios, que ya es tuyo, está de Romanos a Judas. Léelo despacito en tu casa. Haz un estudio con la Biblia. No agarras otro libro. Agarra la Biblia. Y con él te vas a dar cuenta que todo eso ya es tuyo. No es lo mismo pensar que vas a ir al cielo a pensar que ya estás en el cielo. ¿Por qué estoy en el cielo? Porque estoy en el reino de Dios. ¿Tú crees que él de broma dijo, busquen el reino? No. Mira, dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? ¿La que va a una iglesia? No. Las que Él conoce. Esas son las ovejas del Señor. ¿Qué? Sí, hay muchas que no conoce. ¿Por qué? Porque mencionaron su nombre y le dijeron que era el Señor, pero ellos siguen viviendo la vida que su organización manda. Porque la organización esa no le conviene que conozcan a la persona del Espíritu Santo, porque una vez que la conozcan, lo primero que van a dejar es la mentira. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dice, pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sabe todas las cosas de Dios. Y ahora estás en Él, vives en Él. Tú ahora te convertiste en la casa de Él, eres templo de Él. Pero tienes que aprender a vivir, como dice la Escritura, mis ovejas. Él es el pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas, siendo Cristo, Él llama a hombres y los aparta para el servicio, específicamente para que sean pastores. Y esos pastores tienen en sus vidas algo que es extremadamente maravilloso. ¿Qué tienen? Tienen vida nueva por el Espíritu Santo, la cual van a poder manifestar conforme vayan teniendo esa relación con la persona del Espíritu. Y es el Espíritu Santo que conoce todas las cosas de Dios. Una vez que tú aprendas a tener una relación personal con el Espíritu Santo, ¿y con qué libertad tú puedes hablar con el Espíritu Santo? Con la libertad que hablaban los apóstoles cuando Él resucitó. Yo no sé cuántas preguntas le harían los discípulos de Jesús cuando estaban con ellos en privado. Pero te voy a decir algo que sí sé. Ellos se abstuvieron de hablar mucho. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era tiempo de oír.
Era tiempo de aprovechar al máximo al Dios vivo con ellos ahí. Y lo digo por esto. Cuando yo conozco ovejas que no se dejan enseñar, ovejas que creen que tienen que pastorear al pastor, esas ovejas tienen problemas graves en sus vidas, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque cuando tú descubres que tienes en tu vida al Dios vivo dentro de ti, lo valoras. Y cuando tú lees la palabra que dice honrar a vuestros pastores, ¿por qué crees que el Espíritu Santo dejó escrito esto? Para que ahora, estoy hablando de personas que son guiadas por el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo les da testimonio que el pastor que está enfrente es un pastor puesto por Dios. Ahora, hay dos vertientes aquí. Yo he descubierto a personas que Dios, el Espíritu Santo, les ha dicho. Me recuerdo a uno que le dijo, cállate y siéntate. Oyó la voz que le dijo, cállate y siéntate. Ya se estaba levantando para irse de la iglesia Ejército de Amor y le dijo, cállate y siéntate. Pero el hecho de que te hable el Espíritu Santo no quiere decir que tú le tienes que hacer caso. Esa persona no le hizo caso y se fue. Con el tiempo, el Señor me habló y me dijo, ve y dile a ese hombre que venga y se congregue. Yo a veces no quiero ir a lugares, pero si el Espíritu Santo me manda, yo hago caso. Entonces, el que es guiado por el Espíritu Santo no discute con Dios. Por eso es importante que el Espíritu Santo te guíe. Si el Espíritu Santo te guía a que estés en un lugar donde el pastor que está enfrente no es un pastor llamado por Dios, es un buen hermano haciéndose pasar por pastor, pero bíblicamente las ovejas no pueden pastorear ovejas. No todos los que están en los púlpitos son pastores. Son ovejas pastoreando ovejas. Y por eso viven como viven. Por eso tienen cursos matrimoniales, cursos juveniles. Por eso tienen... O sea, quitaron esencia de lo que es el Evangelio del Reino para vivir en santidad, apartados para Dios y felices y contentos. Yo estoy bien entrado con lo que estoy hablando y el tiempo ya se me acabó, pero voy a hablar con la gerencia y le voy a decir que me dé chancita un poquito más para concluir con esto, porque es importantísimo. Lo más importante es que ese Dios vivo ahora está en ti, está en mí. Acepta su reino. Acepta el reino de Dios como una ubicación de tu vida espiritual. ¿Por qué te lo digo? Porque algo que no... Si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, sabe todo lo que Dios sabe. Pregúntale. Y te va a traer revelación, te va a traer entendimiento. Él los va a guiar a toda verdad. Cuando Él venga, convencerá al mundo, dice más, el Consolador Espíritu de quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Yo no entiendo por qué hay tantas religiones. Hay gente siguiendo ideologías de profetas que dijeron que el mundo se iba a acabar y se equivocaron y que siempre no se acabó el mundo. Luego otra vez, otra profecía y tampoco. Oye, esas comunidades y la gente ahí está, mano. Y dices tú, ¿por qué? La razón es muy sencilla. Porque las ovejas de Dios oyen su voz. Aquí dice la Biblia cuándo el fin del mundo va a venir. Hasta que este evangelio del reino llegue a todas las naciones. Entonces va a venir el fin del mundo. Pero mientras este evangelio del reino no llegue, no. El mundo no se va a acabar. Va a haber temblores, va a haber esto, va a haber lo otro, va a haber terremotos, pero no se va a acabar. Amigos,
Este tema va a continuar. Yo creo que es la columna vertebral de lo que es nuestra vida en Cristo. La persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Guiado por Él, andando por Él. Quiero saludar a todos mis hermanas y mis hermanos y les invito a que hagan posible contactar a cuantos gentes ustedes puedan. Publica en tu rancho, en tu ciudad, donde tú eres. Tal vez tú vienes de allá de Jalisco, mi hermana, y en Jalisco dicen, no, todos son bien religiosos. Sí, pero cuando el Espíritu Santo toca a una persona, la convence de pecado y acepta a Cristo y dice, ¿pero cómo? Sí, así sucede. ¿Y saben qué va a suceder cuando? Vale más que no lo diga. En el nombre de Jesús me despido y les digo, los espero el día de mañana. No olvide lo más bello que Dios nos ha dado. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.